Presentar ahora a nuestros invitados con la debida formalidad. La negociación del Fondo Especial para la Educación Superior, FES, iniciará este mes, ya que se efectúa cada 5 años. Precisamente las autoridades universitarias públicas pretenden pasar el presupuesto del 1,38% del Producto Interno Bruto al 1,5%. La rectora de la Universidad Nacional, Sandra León, días atrás, le comentó a RTN Revista que esperan que el aumento de los recursos sea una constante una vez que se logre alcanzar el presupuesto fijado por el Ministerio de Educación. De eso, no obstante, hay una situación que es absolutamente cierta, y es que nosotros tenemos un 1,38% del Producto Interno Bruto actualmente en el 2015, cifra que surge de un ajuste muy reciente de enero de este año sobre el monto del Producto Interno Bruto, que hace que la cifra que teníamos anterior suba hasta 1,38%. Nuestra aspiración es, evidentemente, en el cortísimo plazo, llegar al 1,5% del Producto Interno Bruto, en el entendido de que efectivamente se invierte en educación un 8% de ese producto. Actualmente el presupuesto de la Universidad de Costa Rica, la Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la UNED es de 400.000 millones de colones. Para conversar sobre este tema tenemos, como ya la hemos conversado con ella, doña Sonia Marta Mora, ministra de Educación, y don Jordan Vargas, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Para ambos, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, un gusto estar acá. Bien, vamos a empezar con Jordan Vargas. ¿Cuáles son los planteamientos? ¿Por qué hay tanto seguimiento y ya actividad de las federaciones estudiantiles convocando a manifestaciones, como sucedió con la de la Universidad Nacional recientemente? ¿Por qué ya empieza a sentirse ese proceso de presión de parte de las organizaciones estudiantiles? Bueno, nosotros tomamos como referencia la última negociación del último quinquenio FES, en donde hubo algunos problemas de comunicación bastante graves entre el gobierno de la República, la Asamblea Legislativa y pues las universidades públicas. Nosotras y nosotros en las diferentes federaciones de estudiantes universitarias queremos generar canales de información, y por eso desde ya pues nos mostramos como un actor fundamental en la próxima negociación del próximo quinquenio FES. ¿Eso qué significa? Ustedes ya han tenido, bueno, ahora teniendo aquí a la ministra de Educación, ¿ustedes han tenido ya contacto con el ministerio, en este caso con representantes del ministerio o la propia ministra, o más bien están canalizando todo a través de las rectorías? Más bien, en inicio yo creo que el movimiento estudiantil costarricense, pues universitario, se encuentra en una etapa de investigación de cuáles son los puntos del FES que debe negociar, de articulación interna y debate interno, para pues mostrarle a la sociedad costarricense y a las autoridades del gobierno de la República y universitarias nuestra propuesta. Hasta el momento únicamente han habido debates a lo interno de la comunidad universitaria, en el caso de la Universidad de Costa Rica, donde constantemente nos hemos reunido con diferentes instancias para conocer la realidad que vive la universidad en trabajo comunal universitario, en el tema de investigación, de acción social, y hemos tenido unas pocas reuniones con el rector de la Universidad de Costa Rica para plantear alguna hoja de ruta en el tema del Fondo Especial para Educación Superior. Además de esto, hemos estado articulando con el resto de federaciones de estudiantes un nuevo espacio que es la Confederación Nacional de Estudiantes Universitarios, que esperemos que sirva como espacio de articulación para la negociación del Fondo Especial para Educación Superior. Por parte de la ministra de Educación, Sonia Marta Mora, ¿cuál es el planteamiento que va a llevar el gobierno en esta negociación? Bueno, en primer lugar, muy buenos días. Buenos días. Conociendo las dificultades que hay de tipo que han marcado el presidente en torno al tema fiscal y de las finanzas. Y también conociendo muy de cerca el tema de las universidades públicas. Usted, ¿verdad?, está en una situación... Habiendo sido rectora de la Universidad Nacional. Habiendo estado en el otro lado de la mesa, en las negociaciones del FES. Bueno, en primer lugar quiero saludar a Jordan. Me interesa mucho lo que él ha planteado como presidente de una federación de estudiantes, y un saludo a Laura y a Jonathan y a quienes nos escuchan. Bueno, sí, efectivamente ese es un año importante porque es el año de la negociación del FES, y quisiera en primer lugar referirme a lo que ha planteado Jordan. Es cierto que en la negociación del quinquenio anterior hubo serios problemas de comunicación. A mí me parece que eso está muy bien planteado. Nosotros el año pasado quisimos dar una señal en la negociación para fijar el FES para el año 2015, que tuvimos que hacerlo.
quisimos dar muestras de una apertura, un espíritu de diálogo que ha sido una característica del gobierno de don Luis Guillermo Solís. Ustedes saben que de común acuerdo y en un ambiente muy positivo se acordó el monto para este año. Quisiéramos que ese sea el ambiente que predomine, es decir, un ambiente de mucha transparencia, de mucha comunicación, no solo del gobierno con las universidades, sino de los dos sectores con el país. Efectivamente es una tarea compleja, como todas las que acometemos, porque se trata de un momento muy crítico desde el punto de vista fiscal. Sin embargo, nosotros esperamos que en un ambiente de tranquilidad, de serenidad, y por eso, como lo mencionaba Laura, ya estamos en ese proceso, confiamos en que podamos llegar a un acuerdo satisfactorio para las partes. Hay mucha experiencia en la negociación, tanto del lado del gobierno como del lado de las universidades. ¿Tiene posibilidad el gobierno de subirlo al 1.5%? ¿Están las condiciones fiscales de pasar del 1.38 al 1.5. Bueno, digamos que ese es el tema clave. Yo quisiera decir que en lo que ya hemos programado para la negociación del FES, hay algunos temas que son importantes. Por una parte, el gobierno le presentó a las universidades una agenda de cooperación, porque ese fue uno de los acuerdos que hemos destacado como una de las originalidades de las conversaciones del año 2014, una agenda de cooperación muy amplia que fue entregada a los rectores. Los rectores la han trabajado. Un elemento primerísimo es acordar una versión final de esa agenda de cooperación, y eso nos parece que es una muy buena noticia para el país. Son universidades que tienen, como merecen, porque lo han mostrado por la calidad, por el papel que han jugado en el país, un financiamiento de parte del Estado, pero un Estado que tiene prioridades, que tiene urgencias, que necesita de ese expertise, que necesita de la investigación, de la acción social de las universidades públicas. Esa es la agenda en temas clave, como por ejemplo capacitación docente, en temas ambientales, en temas de empleo, un papel capital de las universidades junto al gobierno en líneas estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo. Ese es uno de los primerísimos temas que estamos acometiendo. Luego también con las universidades el avance en la formulación de planes, ¿verdad? Del Plan Quinquenal de Desarrollo. ¿Por qué? Porque en la normativa está claramente alineado el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de la Educación Superior, un plan estratégico del quinquenio y la negociación del FES. Entonces, esos son dos temas que estamos viendo, además, por supuesto, del seguimiento al proyecto de fortalecimiento infraestructural que tienen las universidades. Estamos viéndolo de manera muy integral y por supuesto, lo que es específicamente el monto, esa aspiración que tienen las universidades del 1.5%, siempre y cuando lleguemos al 8% del PIB, esto pues está necesariamente encadenado con la situación fiscal del país y los esfuerzos que hagamos. De ahí la importancia, y lo hemos defendido muy fuertemente, el presupuesto de las universidades, como el del MEP en la Asamblea Legislativa. De ahí la necesidad de que el país tome decisiones en el campo fiscal. Jordan, ¿cuál es esa hoja de ruta que ustedes están marcando, que usted afirma? Sí, bueno, nosotros a partir de un análisis de la última negociación sí planteamos que un tema central para nosotros es la comunicación y la información. A partir de eso es que las federaciones de estudiantes pues vamos a plantear a las autoridades correspondientes que queremos una representación dentro de las mesas de diálogo entre el Gobierno de la República y el Consejo Nacional de Rectores. Eso es lo que ustedes quieren, tener una silla ahí. En primera instancia sí creemos que es inaudito que una población cercana a los 180,000 universitarios no se vean representados en ninguna instancia de la negociación. Y pues nosotros queremos estar en las calles presionando, estar en las calles dialogando, pero también queremos estar en las mesas de discusión donde las y los estudiantes planteen sus demandas y reivindicaciones concretas, ¿verdad? Y no que sea una transferencia monetaria que no queda sin rubro de gasto, ¿verdad? Nosotros queremos participar en la priorización del gasto y en algunos acuerdos en los cuales se pueda comprometer la universidad pública con el Gobierno de la República. ¿Y para qué, Jonathan, digamos? Jordan, nosotros lo que queremos, que se le confunden los nombres, lo que queremos es pues llevar un poco lo que es la voz de los estudiantes a estos espacios. Hay reivindicaciones concretas que queremos hacer en las universidades públicas, por ejemplo el tema de las becas. A nosotros nos parece que el TEC, por ejemplo, en el tema de las becas no debería funcionar como CONAPO, sino debería ser una transferencia o una inversión que hace el Estado sobre el estudiante. Se deberían de solucionar problemáticas de matrícula en las universidades. Muchas veces los estudiantes no pueden llevar los cursos que deben de llevar por su plan de estudios porque no hay cupo disponible. Hay temas de infraestructura que son muy graves, hay un tema de regionalización que hay que atacar desde el Gobierno de la República, desde las universidades públicas. Actualmente hay cerca de 165,000 estudiantes dentro de la región central y el resto de regiones de nuestro país, como la Chorotega, la Atlántica, no supera los 10,000 estudiantes universitarios. Estos datos nos tienen que arrojar a nosotros mucho
de la hoja de ruta que deben de seguir las universidades públicas y que tiene que estar acorde con un plan país y con un modelo de desarrollo. ¿Debería cambiar el modelo de financiamiento de las universidades, doña Sonia? Y se lo pregunto porque uno ve que en la repartición del FES en cuanto le toca a cada universidad es un poco no es equitativo. El 58% se lo lleva a la Universidad de Costa Rica, el 23% la UNA, el 2% el TEC y el 7% la UNED. Por ejemplo, en el caso de la UNED, que es la que menos recibe, no le alcanza ni para el pago de salarios, pero aún así se está sosteniendo con ese 7%. Debería ser el caso de la UNED replicado en las demás universidades y empezar a buscar también un modelo distinto de financiamiento, empezar a financiarse tal vez con recursos un poco más de los estudiantes. Debería cambiarse un poco el modelo para darle un poco más de sostenibilidad y evitar estos problemas que refiere Jordan. Bueno, comentaba Laura que yo he estado en el otro lado de la mesa como rectora negociando el presupuesto y ahora me toca estar como ministra. Mire, yo como costarricense quisiera decirle que una de las fortalezas que tiene Costa Rica es el sistema de financiamiento de sus universidades públicas, que esté garantizado constitucionalmente, y lo digo como ciudadana, como ministra, porque para una ministra de Educación es muy importante que haya estabilidad en el financiamiento de todo el sistema educativo, el MEP, y también de las universidades estatales. Que el mecanismo de financiamiento sea dialogado, que se establezca como actualmente en una comisión de enlace, que esté ligado a metas, a un plan de desarrollo. Me parece que el esquema es un esquema correcto. Ahora, que lo potenciemos es otra cosa. Yo no quisiera pronunciarme sobre los porcentajes de distribución entre las universidades porque es un tema que tiene que ver con las propias universidades. Para el gobierno, nosotros preferimos ver el asunto como sistema, el sistema de educación superior estatal. Por ejemplo, ahora Jordan trataba el asunto de la regionalización. Hay iniciativas interuniversitarias para acometer la regionalización de una forma más innovadora, porque es cierto que hay universidades que han desarrollado más capacidades en unas áreas de conocimiento que otras. Y entonces, por ejemplo, los fondos para el sistema, las sedes interuniversitarias, son iniciativas originales de las universidades que pueden llevarnos a buscar pero si han esas llenado, metas. digamos, uno sabe que la sede de la Universidad de Costa Rica en San Ramón es emblemática, ¿verdad? Es una sede que realmente tiene una importante cantidad de estudiantes, está Derecho, está la escuela la Facultad de Derecho, ahí está, se sabe que, pero yo no sé si eso ha sucedido con las otras, ¿verdad? Que es un poco lo que Jordan ahora decía, no hay tantos estudiantes en la región Brunca, decía usted. Uno sabe que la UNA está en Nicoya y la UCR está en Liberia, pero bueno, esos esfuerzos están logrando aglutinar porque hoy por hoy el 70% de los graduados son de privadas. Si me permite, Jordan, creo que es importantísimo escuchar el criterio de él, pero quiero nada más aclarar mi punto de vista. A lo que yo me refiero, por ejemplo, Jordan ha planteado sobre la mesa uno de los retos más importantes que va a plantear el gobierno, sin duda, que es el tema de la cobertura con equidad en el territorio nacional. Okay. Ahora, a lo que yo me refería, claro, hay metas, hay temas país que son clave. Por ejemplo, calidad, por ejemplo, equidad en el acceso, y aquí estamos hablando de regionalización. Ahora, a lo que yo me refiero es que estos temas no hay que verlos universidad por universidad, ¿verdad? Que esté la UNA en todas las regiones o que esté la UCR, a lo que yo me refería es que el objetivo de un acceso más equitativo en el mapa del país puede ser un objetivo interuniversitario y no necesariamente pasar por una redistribución, a eso únicamente me refería. Pero comparto totalmente con Jordan de que esa es una meta que estamos muy lejos de alcanzar. No hay las mismas oportunidades para un estudiante de las zonas rurales para acceder a una educación superior estatal de calidad que en la gran área metropolitana. Es decir, los datos están al alcance y esa será sin duda uno de los temas que estará en la mesa. ¿A quién le corresponde la vigilancia de esa repartición? Yo sé que usted me insiste en que no se va a referir a este tema, pero ¿quién debería estar supervisando esto en cuanto a también logros, a objetivos? ¿Son solo los rectores? Es decir, son ellos, porque el acuerdo de la distribución del FES es un acuerdo entre los mismos rectores, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haríamos para que se pudiera hacer una repartición más equitativa? A mí me inquieta mucho cuando yo me di cuenta que una universidad con 30,000 estudiantes como la UNED, igual en una forma distinta, o el mismo TEC, reciban el 12 y el 7 contra una universidad que es mucho más amplia, mucho más grande, que tiene mucha más acción y investigación como la UCR, pero ¿quién debe definir cómo van a distribuirse mejor esos recursos? Porque vienen más, pero ¿cómo? Bueno, es que aquí no podemos dejar de tener una visión histórica. No es que el fondo llega y hay 4 o 5 universidades ahora con la UTN y alguien dice, bueno, a usted le toca. No, esto es la historia, o sea, cuando por acuerdo de las propias universidades
se llega a un mecanismo de coordinación entre ellas. De hecho, ellas deciden libremente, por ejemplo, que la evaluación de carreras va a tener una instancia en OPES CONARE por voluntad de ellas, porque cada una tiene sus propios estatutos. Ya en ese momento existe la Universidad de Costa Rica con un campus, con un número de estudiantes, entonces no hay que olvidar la historia, o sea, la distribución no nace por una mala repartición, sino que hay una historia que lleva, la Universidad Nacional entra por sus anteriores orígenes como escuela normal, entra con un presupuesto. Algo parecido pasaría ahora con la UTN. Ahora, lo que yo insisto es que para mí, eso será un tema que las universidades podremos ver. Para el gobierno lo que es muy importante es equidad en el acceso de la población universitaria a la educación superior estatal. Yo preferiría no verlo individualmente por universidad. No quiero decir que eso no sea un debate, pero en todo caso ese debate no lo puede dirimir. O sea que ese aumento al 1.5% va a depender mucho de la rendición de cuentas que hagan las universidades en cuanto a que haya equidad, es decir, que haya, por ejemplo, lo que decía el presidente de la Federación de Estudiantes de la UCR, Jordán Vargas, que debe haber... que se debe ver que efectivamente aumentó esa matrícula en las zonas rurales, por ejemplo. Necesariamente la asignación de recursos está ligada a la consecución de metas y todas las instituciones públicas, y no son una excepción las universidades públicas, a la rendición de cuentas. ¿Será el 1.5% la meta que tienen las universidades, doña Sonia? ¿O esa van es la por meta más? Que tienen claramente las universidades y que nos han reiterado en las diferentes reuniones. Sí, yo quería hablar sobre el tema de la distribución. Cuando se habla del tema de la distribución, creo que es un tema muy sensible y que hay que saber a qué responde, ¿verdad? En primera instancia, sí me gustaría decir que es que existe un reglamento en el Consejo Nacional de Rectores para la distribución. No es una distribución antojadiza donde la UCR pues, se impone, ¿verdad? O si no pasa por una negociación con todas las universidades públicas. Y aquí hay algunos parámetros que son muy importantes y que hay que abordar para poder saber cómo y por qué, a qué responde esa distribución. Primero, el número de estudiantes que tiene cada universidad. La Universidad de Costa Rica duplica la cantidad de estudiantes del resto de universidades públicas. Además, también hay una serie de particularidades, sobre todo la UNA y la UCR sí tienen campus universitarios, ¿verdad? La UNED, que era el que utilizamos como ejemplo, lo que tiene son aulas universitarias desconcentradas por Costa Rica, es decir, no hay un ambiente universitario, no hay laboratorios, no hay espacios de recreación, no hay discusión, porque es que es otra lógica de universidad, ¿verdad? A partir de eso es que hay que entender un poco la distribución del presupuesto. A nosotros sí creemos desde la Universidad de Costa Rica, desde la Federación sobre todo, que el tema de la distribución es un tema que tiene que zanjar y discutir las universidades públicas. Nos parece que ni la Asamblea Legislativa ni el Gobierno de la República tiene que entrar a discutir sobre el tema de la distribución, porque también hay una serie de indicadores que se negocian cada uno de los negociaciones del FES que ya estaba preestablecido y que la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Tecnológico y la UNED han venido cumpliendo esos parámetros, ¿verdad? Y hay una hoja de ruta sobre la discusión que también es los planes quinquenales de las universidades, es decir, los planes quinquenales de desarrollo universitario. Esos son los que van a si ha crecido en infraestructura, si ha crecido en población, si ha crecido en carreras. ¿Tiene que ver con eso, Jordan? Exactamente. ¿Usted nos puede detallar? Vamos a ver, el aumento del presupuesto pasa por muchos temas, pero hay 4 grandes temas que se toman en cuenta para saber si se ha crecido o no, que uno de la investigación, la acción social, la docencia, y estos sirven como parámetro para saber cuál es el alcance que tiene cada universidad, ¿verdad? Un ejemplo, la Universidad de Costa Rica es la universidad que más hace investigación de todo Centroamérica y el Caribe. La Universidad de Costa Rica es la número 16 en Latinoamérica y es la única universidad centroamericana que se encuentra entre las primeras 500 universidades del mundo. Es decir, sí hay un trabajo de fondo. La UNED, por ejemplo, es la universidad a distancia más desarrollada de Centroamérica y del Caribe también. Es decir, las universidades públicas de nuestra patria han cumplido con una cuota de desarrollo de nuestro país, ¿verdad? Y que tienen una historia que creo que respalda mucho de ese desarrollo de las universidades y de ese quehacer diario, ¿verdad? Que yo creo que hay que tener mucho cuidado y hay que hacer un recorrido histórico cada vez que se habla de distribución del FES, o redistribución más bien a lo interno de las universidades públicas. Eso quiere decir, pero se han quedado atrás las universidades estatales en el tema de matrícula, sin duda alguna. Jordan. Yo creo que el tema de la matrícula pues responde. O sea, más no es bien, casualidad que el 70% de los graduados universitarios sea de privadas. Pero es que yo creo que el tema de la matrícula también corresponde a cómo se ve la educación y cómo es entendida según el sector donde se ubica. Porque es que yo creo que en la última década en las universidades privadas hemos caído en una mercantilización de las universidades.
universidades. Existen actualmente 54 universidades privadas frente a 4 estatales. Eso solamente nos muestra una diferencia cualitativa que hay que analizar y que hay que investigar, porque nosotros sí tenemos serias dudas sobre la calidad, digamos, de las universidades privadas. Actualmente la universidad que cuenta con más carreras acreditadas por el SINAES es la Universidad de Costa Rica, con un total de 34, que esto corresponde al 50% de carreras en el total del país acreditadas. Entonces eso nos muestra mucho de qué universidad se quiere construir, porque es que eso es una discusión país también, qué tipo de universidad queremos para las y los costarricenses. Sonia Marta Mora, bueno, ahora ya estábamos introduciendo el tema de CONESUB sin querer. ¿Cuáles son, digamos, esos balances que va a hacer el ministerio para decir, bueno, sí podemos caminar del 1.38 al 1.5 por parte de las universidades? Bueno, aquí hay, me parece, al menos 2 grandes dimensiones. Por una parte es el avance de las propias universidades, como decíamos, en las metas que se han propuesto, que tienen que ver con cobertura, sin duda, pero tienen que ver con calidad, porque hay que tomar en cuenta que por el modelo de las universidades estatales, el componente de la investigación y la acción social es un componente importante. Entonces, cobertura de matrícula es un componente importantísimo. Yo creo que hay esfuerzos mucho mayores que hay que hacer, pero también hay que ver cobertura, por ejemplo, de los proyectos de extensión, acción social, hay que ver impacto de la investigación. Yo creo que el modelo tiene que ser en este sentido muy amplio, pero otro de las dimensiones tiene que ver con calidad, con eficiencia en el uso de los recursos. Estos son factores que vamos a tener en cuenta en el proceso de negociación. Y la otra es que ha sido muy claro el señor presidente de la República en su compromiso de avanzar hacia el 8% del PIB para educación. Ahora, esa meta es una meta que obviamente está ligada a los ingresos que tiene el gobierno. Y me parece que, como pocos, don Luis Guillermo fue claro el 1 de mayo en su informe acerca de que llegó la hora para las decisiones en materia fiscal. O sea, ¿y se va a mantener ese compromiso? ¿Cómo lo ve Sonia Marta Mora, ministra de Educación? Yo creo que indefectiblemente las metas que nos propongamos y el momento para cumplirlos está ligado a la capacidad real que tenga el Estado de contar con recursos para financiar su sistema educativo de manera general. Me parece que un principio muy importante de la mesa de negociación será el equilibrio entre la educación, el sistema educativo en su conjunto, es decir, el financiamiento a preescolar, a primaria, a secundaria, para tener calidad y cobertura, y el financiamiento a la educación universitaria. Me parece que el equilibrio será clave y, por supuesto, el encadenamiento con los ingresos con que cuente el gobierno. Quiero reiterar, nosotros en la Asamblea Legislativa están las actas de las diferentes comisiones. Ustedes saben que fue, la verdad, que duro y a veces traumático, podríamos decir, la aprobación del presupuesto el año pasado, la defensa del presupuesto. Nosotros defendimos con igual vehemencia el presupuesto del MEP y el presupuesto para la educación superior estatal, porque fue hecho con responsabilidad esa negociación, pero igualmente con la misma vehemencia estamos diciendo ahora 2 cosas. En la negociación del FES vamos a tener en cuenta el equilibrio entre los sectores, porque no se trata de decir si es más importante un estudiante de secundaria que uno de la universidad, eso es una pregunta sin sentido. Todos tienen que tener condiciones para desarrollarse con calidad. Y en segundo lugar, la condición efectiva que tenga el gobierno para contar con los recursos para ese financiamiento. El objetivo del 8% y del 1.5 es compartido. Ahora, el momento en que eso se puede hacer viable, pues es evidente, fiscal. Depende de la capacidad, pero acá sí yo creo que al gobierno hay que reconocerle la total claridad que ha tenido. En el primer año de gobierno, una excelente negociación con los rectores, un acto de gran comunicación que creo se mantiene, tenemos una excelente comunicación. En el segundo año, el 1 de mayo, el señor presidente del gobierno ya tiene los proyectos fiscales en la Asamblea Legislativa. Las señoras y señores diputados tienen una tarea capital, que es lograr finalmente medidas fiscales que urgen en Costa Rica, y el presidente es muy claro y dice, llegó la hora, los compromisos económicos que asumamos y de financiamiento, de egresos, a partir de 2016, están ligados a las medidas de avance que tengamos en materia fiscal. Ese es otro de los elementos que necesariamente no lo veo complicado. Como un proceso. Bueno, es interesante, yo ningún proceso del MEP lo veo sencillo, este tampoco lo será. En temas de regulación de las universidades privadas, y también ahí es muy importante los aportes que Jordan puede hacer, hablaba Laura del 70% de los estudiantes graduados de universidades privadas.
¿qué garantías tenemos ahorita nosotros de que esos estudiantes van por lo menos en un nivel de calidad similar a los de las universidades públicas? ¿Qué estamos haciendo en ese tema, doña Sonia Marta, para poder garantizar eso? Que un título no vale igual de un lado o del otro, es definitivamente abismal en este momento la diferencia. Pues efectivamente ese es un tema que el país no trató con suficiente previsión e inteligencia. No hay en este momento una garantía de que las más de 50 universidades privadas que existen en el país están comprometidas con una norma de calidad. Pues la realidad es elocuente, solo 13 de ellas están en el SINAES, es decir, se han comprometido con una norma nacional de calidad. Dentro de las universidades que forman el SINAES, 19 en total, están las 4 estatales. La UTN ha mostrado su total convicción para ingresar, pero por las cohortes que tiene que tener para acreditar carreras, todavía por una cuestión de tiempo no podría, pero lo ha manifestado explícitamente. Las otras 4 universidades públicas, tenemos 5 ahora, fundaron el SINAES y hay 13 universidades, hay 3 internacionales que se han comprometido con la norma nacional de calidad, pero el resto no. O sea que ahí tenemos un reto. No ha habido procesos de garantía de calidad de esas carreras en el sector universitario privado, con lo que no estoy diciendo que esta situación es homogénea. Yo creo que hay, lo muestran los procesos de acreditación, hay universidades privadas que han acreditado y siguen acreditando carreras, y algunas de ellas hablan de acreditación institucional. Acaba de haber un evento en la Universidad Latina y vi un enorme compromiso de algunas de las universidades privadas consolidadas con la acreditación institucional. Yo creo que hay universidades privadas que están caminando por la vía de la calidad y se están consolidando, pero eso no es una situación homogénea en Costa Rica, ni mucho menos. Y ese proyecto de ley que han presentado ustedes para reformar el CONESUB, esas intenciones que ustedes han mostrado, hablan también de muchos orden. ¿Cuál sería el aporte principal que haría este proyecto de ley o la aprobación de esta ley? Y tiene el apoyo de las privadas, y tiene el apoyo en la Asamblea Legislativa, van a haber movimientos de agenda ahí. Bueno, yo les agradezco mucho que efectivamente podamos hablar también de este proyecto de ley. El eje del nuevo proyecto es sin duda la calidad. Tiene diferentes elementos, pero el elemento más importante es que se establece la acreditación institucional de todas las universidades privadas que en el país quieran funcionar. Acá seamos claros, si la normativa nacional y los derechos constitucionales permiten que un ente privado le pida autorización al gobierno, al Estado, para funcionar como universidad privada. Inclusive ha habido una comprensión que ha pasado por las instancias legales de más alto nivel en Costa Rica, que reconocen que esas universidades inclusive pueden tener fines de lucro, como dicho lo tienen. Entonces, para lograr esa autorización, el proyecto de ley lo que dice es: el Estado, para darles autorización, necesita una garantía suya de compromiso con la calidad. La realidad está a la vista, no lo pedimos y vean lo que ha pasado. Entonces, ¿qué decimos? Tiene que acreditarse institucionalmente y le damos 5 años para acreditarse institucionalmente. ¿Y qué quiere decir eso? Acreditarse institucionalmente. No es tener edificios de lujo, ojalá, no. Pero ¿qué decimos? Tiene que tener mínimamente instalaciones físicas, tiene que tener biblioteca, tiene que tener sistemas de información, tiene que tener profesores de calidad, tiene que tener mecanismos de transparencia de información, tiene que tener organización estudiantil, tiene que permitirle a los estudiantes organizarse en gobierno estudiantil, participar activamente en la vida de la institución. Esa es la norma nacional de calidad y eso es lo que la ley exige. ¿Y la que no lo tiene, se cierra? Y la que no lo cumple al cabo de los 5 años no puede seguir funcionando. Se cierra. Porque yo hacía esta analogía, es como que un hospital dijera: mire, es que yo también quiero funcionar porque la salud es muy importante, pero ¿sabe qué? Yo me quiero llamar hospital, pero no estoy seguro de si tengo emergencias, no estoy seguro de si tengo la calidad, no sé, ¿verdad? Porque hay otros hospitales más consolidados y yo no. Si usted quiere llamarse hospital, usted mínimamente tiene que garantizar que le puede salvar la vida a una persona que llegue en una situación de urgencia. Bueno, tiene condiciones básicas, igual con una universidad. Yo reitero la pregunta de Laura: ¿cómo está el ambiente dentro de las mismas universidades privadas para esto y en la Asamblea Legislativa? Mire, yo he sentido un ambiente francamente positivo. Por supuesto que hay observaciones. El tema de las tarifas es uno de los temas más polémicos donde hemos encontrado observaciones. Pero ¿cuál es la actitud en la consulta que hicimos? Una actitud respetuosa, con aportes. Los colegios profesionales reaccionaron de una manera que realmente me impresionó, con una enorme responsabilidad, enviaron observaciones, muchos de ellos con un explícito apoyo, un ambiente favorable. He oído críticas, como es normal,
pero una gran receptividad en rectoras y rectores, en el propio UNIRE. Yo creo que también hemos visto que a Costa Rica le llegó la hora de exigir un mínimo de calidad y planes de mejora en las universidades privadas, porque ¿cómo puede ser que un país que tenía esa experiencia en educación universitaria de pronto permitió una proliferación sin suficiente garantía de calidad e invirtiendo muchos recursos en el CONESUB y también en el SINAES? Ahora de lo que se trata es de aprovechar esas estructuras que no son redundantes, son complementarias. Aquí ha habido grandes confusiones a nivel nacional. El SINAES y el CONESUB no tienen la misma tarea, tienen mandatos complementarios. La ley lo que hace es esto, los une. Actualmente están separados y eso es un desperdicio de energía y de recursos. Y Jordan, presidente de la Federación de Estudiantes, los estudiantes, bueno, también CONARE participa, ¿tienen alguna, ustedes han valorado, han analizado este tema? Claro, nosotros pues damos un debate también en los últimos meses. Nos hemos reunido con estudiantes de la Universidad Fidelitas, estudiantes de la Ulicori, estudiantes del Colegio Universitario de Cartago, estudiantes de la Universidad Latina, y hemos planteado algunos temas que para nosotros es central, digamos, y que ellos deberían de abordar, sobre todo el tema de la mercantilización de la educación. Ver a la educación como un bien de consumo es un error. Creemos que la ley tiene que estar impregnada de un valor que es muy importante, que es el tema de la educación como un desarrollo integral de ciudadanos y no de profesionales, porque entonces lo que caemos es en hacer buenos profesionales pero malos ciudadanos, y eso al cabo de los años va a perjudicar al país. A partir de eso es que nosotros creemos que se tienen que regular las tarifas, se tienen que mejorar la infraestructura, se tienen que mejorar los planes de estudio, pero es que esos planes de estudio también tienen que responder a un modelo de desarrollo de país, y ahí es también donde creemos que el SINAES tiene que jugar un papel importantísimo, que es el tema de cómo se evalúan, digamos, los planes de estudio. Los planes de estudio no se pueden evaluar como hasta ahora, de manera cuantitativa, es decir, cuántos estudiantes ingresan, cuántos se gradúan, qué notas tienen en promedio los estudiantes, sino hay una serie de temas cualitativos que deberían entrar a evaluar el SINAES y que actualmente no lo está haciendo. Y también nos parece fundamental el tema, digamos, cómo se entiende la jerarquía dentro de las universidades privadas, ¿verdad? Donde los estudiantes están en una posición sumamente desigual con los profesores, ¿verdad? Donde muchas veces hay abusos, donde también en las universidades, a partir del tema de que los estudiantes pagan un monto, se les pasa de curso o no se les pasa de curso, ¿verdad? Es decir, hay una serie de irregularidades que actualmente suceden en las universidades privadas que hay que empezar a debatir sobre esas problemáticas para encontrar una solución concreta. Un tema que vamos a estar ampliando, del CONESUB, doña Sonia Marte y Jordan, ahí los dejamos con la invitación de una vez. Jonathan Vargas, presidente de la Federación de Estudiantes, Sonia Marta Mora, ministra de Educación. Son muchos los temas de educación y esperamos que no sea la última vez que estén con nosotros. Muchísimas gracias a ambos por su compañía. Al ser las 7:45 minutos de la mañana, vamos a un corte comercial y ya regresamos.